Y damos la bienvenida a un médico muy importante, un colaborador de la Sociedad Paraguaya, neumólogo de primera, el doctor José Manuel Fusilo, quien a su vez es presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, egresado de la primera promoción de la carrera de medicina de la Universidad del Pacífico. Un placer, José, gracias por estar acá. Muchas gracias, Bruno, por la invitación. El placer es mío. ¿Te gustó Queen? Me encanta. Las músicas que pones siempre son muy buenas. No. Pero vos sos amante de la música sí, también. Sí, ¿Ah? Totalmente. Creo que a todos nos gusta mucho. No sé si tendrás tiempo dentro de toda esta berenjenal de cosas de escuchar algo de repente de tanto en tanto. Pero... y todo el tiempo en el vehículo. Todo el tiempo en el vehículo. Es lo que te abstrae un poco de la realidad. Entras, pones una buena música y te vas. Bueno, no es cierto. Es así. Bueno, está terminando este año José Manuel Fusilo y una de las cabezas de toda esta lucha contra el COVID-19 o la COVID-19, si partimos de la base de que es una enfermedad, sería también, ¿verdad? Fue y sigue siendo José Manuel Fusilo, como una suerte de paredón, porque él, un luchador y valiente ser humano que nos protegió y nos seguirá protegiendo, tenemos entendido, porque... Él es también consultado por cientos y miles de personas continuamente y así todo tuvo tiempo de venir y estar presencialmente con nosotros. Termina un año. ¿Cómo fue este año para la salud pública, la sanidad en general, los funcionarios de salud, del mundo de salud pública acá en Paraguay? ¿Cómo fue esto? ¿Fue mejor que el año pasado o más o menos igual que el año pasado? No, yo creo que fue, sin temor a equivocarme, el peor año de la historia de la salud pública en nuestro país, ¿verdad? Este 2021. El 2021 fue el peor año de la historia, nunca antes, incluso durante las guerras grandes que tuvimos, especialmente la guerra del Chaco, que tenemos más información, no hubo el nivel de destrozo hospitalario, de caos hospitalario que vivimos. Fundamentalmente entre los meses de marzo y más o menos finales de agosto, ¿verdad? Que fue el pico fuerte. El pico máximo lo tuvimos en mayo, y posterior a eso fue siempre una meseta muy alta, pero realmente fue, yo creo que sumando todo, fue el peor año lejos de la historia de la salud pública. Y este tema de esta famosa cepa Omicron es parte también de la COVID-19. Así mismo. ¿Cómo se mide? ¿Cuál es la diferencia, mejor dicho? El virus que produce la enfermedad de COVID-19 se llama SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2, en su afán de sostenerse dentro del ambiente, busca la forma de adaptarse a una mejor supervivencia y van mutando. O sea, los virus, en la medida que van pasando de persona a persona, tienen la capacidad de mutar, es decir, de hacerse fotocopias de sí mismo, pero que esas fotocopias sean erróneas en comparativamente a la original, y esas mutaciones a veces lo debilitan y a veces lo fortalecen. Lo potencian. Y ahí aparece Omicron. Y ahí aparecieron no solamente Omicron, apareció la variante Alfa, que fue la primera, la variante Beta, que fue la variante sudafricana posterior, la Alfa es la variante inglesa, que recordás que ya apareció más o menos en septiembre del año pasado, que había causado estragos en Europa. Después apareció la Beta, apareció la Gamma, que fue la que nos abofeteó a nosotros. Nosotros padecimos la variante Gamma, al igual que Latinoamérica, que era la variante de Manaos, ¿verdad? Y después apareció la variante Delta, que afortunadamente y hasta hoy día, toco madera, no logró ingresar a nuestro país con la inercia con la que entró en Europa. Y ahora aparece la variante Omicron, que es una variante potenciada en sus mutaciones por la gran cantidad de personas vacunadas, que han hecho que haya mucha circulación de personas, ¿verdad? Las personas no vacunadas son las en los cuales más circula el virus, y ahí fue generando más mutaciones, y hoy tenemos un supermutante que es mucho más contagioso, pero que creemos que no es tan grave como la anterior. Y esto provino del sur del África. Exactamente, de Sudáfrica, de una provincia que se llama Gauteng, donde se aislaron los primeros casos, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo estamos en cuanto a recursos a nivel nacional?
cómo está la gente, los médicos en general, los enfermeros, las enfermeras, los profesionales de blanco, ¿están siendo atendidos? ¿Tienen mayor apoyo o no? ¿O siguen peleando así como desde el inicio, hace 2 años, cuando comenzó esta historia? Bueno, apoyo, realmente no podemos decir que tengamos demasiado apoyo. Incluso te mencionaba antes. Sí, fuera de micrófono, dijiste algo. Fuera de micrófonos que tenemos colegas que nos están cobrando sus haberes, ¿verdad? Y justamente en un mes. ¿No están cobrando los haberes o el aguinaldo? El aguinaldo ni el sueldo. Hay algunos que no cobraron sueldo de noviembre todavía. Todavía, chico. Y algunos que están pendientes de su aguinaldo, o que se le está pagando el aguinaldo en forma parcelada, ¿verdad? Son los nuevos contratados fundamentalmente los que tienen contratos iniciales, que bueno, eso justamente se está viendo con el Ministerio la forma de solucionar, y escuché al ministro que iban a tratar de solucionarlo antes del 30 de diciembre, ¿verdad? Pero es realmente, ¿cómo te decía? ¿Qué cantidad de personas está, digamos, siendo afectada en este sentido? Yo tengo la información de que son más o menos 350 personas que han sido afectadas por eso, y que realmente es una situación incómoda, porque uno, después de todo el año que pasamos, quiere llegar a diciembre con un poquito de seguridad económica para poder pasar la fiesta. Con algún pan dulce y una sidra. Con algún pan dulce, una sidra y tal vez la posibilidad de tener por lo menos unas vacaciones, ¿verdad? Sí, también. Entonces eso es importante. Creo que el descanso del personal de blanco, en general de todos, ¿verdad? Pero yo te hablo del personal de blanco, va a ser fundamental, porque hoy todavía no estamos en una etapa crítica. Estamos en una etapa donde van aumentando los casos que mantienen. ¿Va a empeorar esto? Relativamente estable, y es una posibilidad que tenemos que afrontarla, y de hecho estamos preparándonos para ello, porque no somos una isla, y vos viste todo y estabas leyendo antes lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa, ¿verdad? Sí, y nosotros generalmente vemos una película con retraso, pero que esa película finalmente la vivimos aquí 3 o 4 meses después, ¿verdad? Bueno, estamos con el doctor José Manuel Fusilo. Decime, el ministro actual de Salud, ¿está haciendo mejor su trabajo en general con sus colaboradores más cercanos que el que se fue, o es la misma cosa en ese aspecto? Bueno, yo creo que tiene algunas ventajas en cuanto que él conoce bastante del ministerio, del manejo del ministerio, pues está hace años. Claro. Y como te decía también fuera del micrófono, las decisiones las toma, digamos, con asesoramiento de diferentes grupos, y eso le ayuda a tener tal vez más fortaleza en la toma de decisiones, ¿verdad? Creo que eso es beneficioso, ¿verdad? En ese sentido, le tocó entrar en una etapa de transición donde el ministerio era mirado con ojos de investigadores, porque había denuncias de malos manejos, que tengo entendido que se siguen investigando, ¿verdad? En verdad desconozco, pero bueno, no es fácil estar en los zapatos actualmente del ministro, ¿verdad? Sí, yo sé. Y por ejemplo, estando vos estás ahí en el frente de batalla, entre comillas, uno siente el respaldo, aunque sea faltando el aguinaldo, parcelando el mismo por parte del Ministerio de Salud, pero uno a veces siente un respaldo así en lo personal de autoridades del Ministerio de Salud para con ustedes, que son los profesionales, los galenos, los que están ahí peleando, neumólogos, por ejemplo, que son los más recurridos, digamos, los más, claro, a los que se recurre mucho más, porque todos ustedes son los que más son consultados por la ciudadanía. No, en general no. En general nosotros no sentimos ese tipo de apoyo. A nivel público, históricamente nunca hubo. ¿Qué tipo de apoyo ustedes esperan? Aparte de lo monetario, ¿qué tipo de apoyo? De repente incentivos monetarios son fundamentales. Yo creo que se tiene que reconocer en algún momento la labor y que sean remunerados como realmente corresponde las labores que hacemos nosotros. Y de repente apoyo simplemente de logística, de aparecer brindando el apoyo. En lo personal, como José Fusilo, sí no puedo quejarme, porque realmente me han dado incluso reconocimiento hace una semana, incluso el presidente de la República nos ha entregado un reconocimiento. Y eso... felicidades. Sí, han reconocido básicamente nuestra labor, pero en general no hay esos reconocimientos para todo el personal. Que debería de haber. Bueno, y entrando en este terreno de la parte de las fronteras, así, a los países que están cerca de Paraguay, están hablando de Argentina, de Brasil,
¿Cómo está Brasil? ¿Cómo está Argentina con esto del Omicron? ¿Omicron? Sí, Omicron. ¿Cómo está eso? Argentina, Brasil, tengo entendido que Chile y Perú son los países que ya han detectado y han informado que tiene la variante Omicron, ¿verdad? En el caso nosotros todavía por lo menos no logramos aislar. Ahora se está investigando hay un grupo que vino del Caribe, de Cancún y de otros lugares, donde ya hay más de 40, 50 casos de positivos. Ese grupo se está investigando porque realmente el nivel de contagio que están teniendo es muy alto y hay sospecha que pudiese ser la variante Omicron. Pero no tenemos todavía confirmado. Y te decía, en el resto de Sudamérica, Argentina tiene focos que están siendo aislados en este momento en algunas ciudades como Jujuy, y la otra es Mendoza, donde están teniendo ya casos de circulación comunitaria de Omicron. Y Brasil, San Paulo, que siempre San Paulo es la primera que se ve afectada por la gran... Es la tercera ciudad más poblada del mundo, Sao Paulo. Y tiene mucho volumen de vuelos. Así mismo. Este virus toma fuerza del movimiento. O sea, aquí el virus va a tomar fuerza en la movimentación de las personas y en los grupos que más se movilizan, que son hoy por hoy las personas en etapa laboralmente activa, ¿verdad? ¿El calor neutraliza? El calor neutraliza en parte la transmisión, pero fundamentalmente por que los espacios abiertos son mejor utilizados, ¿verdad? Lo que está pasando en Europa es que como están en un crudo invierno, cuesta mucho mantener espacios abiertos. Claro, se encierran en las casas, ese tipo de cosas. Vos querés salir a cenar ahora y te podés sentar afuera aquí en Paraguay. Sin embargo, allá todo tiene que ser adentro. Te congelas. Tiene que ser adentro y los sistemas de ventilación a veces son insuficientes. ¿Y qué datos tenés de países de Europa que al parecer en algún momento hace meses atrás como que disiparon la cuestión de la COVID-19 y ahora están volviendo a ser atacados? Sí, Holanda entró en cuarentena total de vuelta, es decir, con restricción muy severa. Muchos dicen incluso exagerada, pero bueno, la tasa de infección que están teniendo es muy alta. Ocurre con Bélgica lo mismo. Bélgica es el país que más muertos tuvo por millón de habitantes en Europa. Y están teniendo ahora de vuelta una cantidad alta de infecciones y no quieren pasar por lo mismo. Alemania, que es más conocida por su toma de decisiones fuertes en general, es el país más fuerte en salud pública de Europa, junto con Gran Bretaña. Y tienen la mayor cantidad de camas por millón de habitantes de Europa, y aún así ellos están tomando restricciones ya. Imagínate vos todo lo que significa eso, ¿verdad? Pero ¿Italia y España? Italia todavía no ha tomado, más que algunas regiones de Italia, algunas decisiones de restricción. Francia las está de vuelta evaluando. Hay que entender que son países que viven demasiado del turismo. El turismo, claro. Y a ellos les afecta enormemente que los turistas dejen de viajar, ¿verdad? Bueno, Israel también se vanaglorió, entre comillas, en su momento porque liquidó supuestamente a todo lo relacionado a la COVID-19. No sé cómo está ahora Israel. No sé si ahí también fue atacada Israel de vuelta. Israel tuvo la mejor campaña y la más rápida de vacunación. Al inicio lograron vacunar el 80-90% de su población en pocos meses. Ellos no tienen problemas de abastecimiento de vacunas y no tienen problemas de dinero, entonces lograron conseguir esos niveles de vacunación, pero vieron que después igual con la variante Delta tuvieron un aumento de casos y empezaron a fomentar las terceras dosis, y ahora Israel ya está hablando de la cuarta dosis. Imagínate vos. La cuarta dosis. En lo personal creo que todavía es una decisión apurada y exagerada de Israel, pero bueno, ellos tendrán datos diferentes a los que manejamos nosotros para tomar esa decisión, ¿verdad? Pero hoy por hoy ya están hablando ellos de una cuarta dosis. Ellos no tienen muchas hospitalizaciones ni muertos, pero ellos tienen una política básicamente de COVID-0, es decir, que no quieren luego tener casos, ni bien empiezan a aumentar, ellos toman decisiones muy estrictas, porque tienen la capacidad también de que la economía se siga sosteniendo seguramente con la gente en la casa. O sea, si vos le vas a encerrar a alguien en su casa y le decís, bueno, yo te voy a pagar $1,000 por mes, bueno, probablemente mucha gente va a aceptar quedarse, pero esa solución no la podemos dar países como nosotros. Pero sí en Estados Unidos ya están pagando $100 en New York para aquellos que se vacunen con la dosis de refuerzo. Sí.
$100. Y esto va a durar, digamos, ahí en este tipo de acción hasta el 31 de diciembre, según el alcalde de New York. Recién dábamos esta información, Bill de Blasio. Bueno, y good times, buenos tiempos. ¿Hay buenos tiempos acá a nivel salud o no? ¿O empeoraron los tiempos? A ver, José Fusilo. Yo creo que los tiempos no son buenos. Tuvimos, como te decía yo recién, el periodo más nefasto de la historia que terminó recientemente, y ahora estamos en una etapa de incertidumbre, de saber qué va a ocurrir. Veníamos relativamente bien, hemos llegado a tener momentos sin pacientes COVID en el hospital. Sí, claro. Que realmente fueron momentos que nos hicieron sentir mucho alivio. Pero eso lastimosamente cambió y hoy de vuelta estamos teniendo pacientes internados, no muchos, pero estamos teniendo pacientes internados. La mayoría están en Alto Paraná, que es de donde están enviando los pacientes ahora. Hospital es el Juan Max Böttner. INERAM, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es el centro de referencia. Sí, justamente. Bueno, instan a nivel nacional a recibir refuerzo vacunatorio, pues se vienen 6 semanas complicadas. ¿Qué quiere decir esto en términos cristianos para nosotros? Bueno, siempre cuando hablamos de inmunización, y especialmente una vacuna nueva como la que tenemos, se busca saber cuánto tiempo nos va a durar la protección que nos ofrece la vacuna. Y en particular con esta vacuna se ha visto que la potencia de la seguridad que ofrece va decreciendo con el correr de los meses. 4 meses en el caso de AstraZeneca o 6 meses en el caso de Pfizer van perdiendo fortaleza, digamos, inmunológica, por lo cual se recomendó una tercera dosis. Esa tercera dosis vuelve a potenciar, digamos, te da el empujoncito final como para tener una mejor inmunidad para eventualmente recibir la infección, ¿verdad? Aún con la tercera dosis, el riesgo de padecer la enfermedad existe. Existe todavía. No existe el riesgo cero, lastimosamente. Hoy todavía no existe una vacuna esterilizante, digamos, que haga desaparecer el virus. Que neutralice todo. No existe esa posibilidad, pero sí los riesgos se reducen impresionantemente. Para que tenga una idea, una persona con 3 dosis, si tiene el riesgo de 1, una persona sin ninguna dosis tiene el riesgo de 20, o sea, 20 veces más. Y decime, ¿y todas las vacunas son efectivas? ¿Son iguales todas las vacunas, digamos, no. En potencia, digamos, ¿cómo se dice eso? En inmunología, no sé cómo se dice. En inmunogenicidad, o sea, en producir la inmunidad. Eso. En general, todas son muy buenas. O sea, todas logran reducir la hospitalización. ¿Cuáles son las mejores? Y la muerte, pero hay algunas que son mejores en el sentido de reducir la infección. Por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero, que son Pfizer y Moderna. Son las mejores. Son buenas. Me cuesta decir que son las mejores. Lo que te diría es que son las más estudiadas. Como son laboratorios muy potentes, casi todos los ensayos clínicos se hacen con esas vacunas. Entonces son las que tienen más información. Es por eso que son las más promocionadas y que tienen una altísima eficacia. Bueno, ¿y qué pasa en Paraguay? Porque están los vacunatorios. Inclusive se gastó mucha plata en organizarlos, pero están vacíos a veces. La gente no va. Pero por otro lado, recibimos información de que hay algunos sitios donde está mucha cantidad de gente ahí también en ellos, digamos. Entonces no sabemos, no sé si o la gente no quiere vacunarse directamente. ¿Qué teme la gente? ¿Por qué no quiere vacunarse la gente? Es realmente todo un tema de discusión social. Yo creo que sí hay mucha gente que le tiene más miedo a la vacuna que a la enfermedad. ¿Sí? Yo no creo que haya tantos antivacunas, porque el antivacuna es el que tiene una postura en contra generalmente de la ciencia. Luego es una persona que no tolera cambios o informaciones científicas. Pero sí, lo que yo creo es que hay gente que le menosprecia la enfermedad, al COVID. Entonces dice, mira, no existe la enfermedad o no es luego grave, entonces ¿para qué me voy a vacunar? Hay otro pensamiento de personas que dicen, no, que se vacunen los demás
y con eso yo también me protejo, que es un pensamiento erróneo. Sí, claro. Pero hay mucha gente que piensa eso. Y después tenemos los realmente antivacunas, que son gente que tiene una postura totalmente contraria a la ciencia y a digamos, a los descubrimientos actuales. Y ese es el escenario actualmente. El propio Jair Bolsonaro está en ese grupo de personas. Pero se vacunó, por ejemplo. Él no es un antivacuna, pero sí es un gran minimizador de la pandemia. De hecho, su país ha hecho realmente las cosas muy mal. Brasil, hizo mal Brasil. Para ser un país tan grande, ha tomado decisiones en algunos estados que fueron nefastas, ¿verdad? De hecho, en Manaus, que fue el estado que más muertos tuvo en el Brasil, que se generó la variante Manaus, que termina también azotándonos a nosotros. Repercutiendo acá, repercutiendo. Y que tuvo la repercusión enorme de generar una cantidad enorme de muertos. Vos si recordás, para diciembre del año pasado, Paraguay tenía algo así como 6.000 y pico de muertos, que era muchísimo, y ahora terminamos el año con 16.800. Sí, muchísimo. Es decir, tuvimos más de 10.000 muertos en 12 meses. ¿verdad? En 12 meses, más de 10.000 muertos. Sí. Qué notable. Bueno, y los vacunatorios de la COVID-19 tendrán horario especial por Navidad. Esto lo indica el Ministerio de Salud. Tendrán horarios especiales el 24 de diciembre. Esto es importante, ya que está acá el doctor Fusilo también, que nos puede ampliar detalles concernientes a todo esto. El 24 de diciembre los vacunatorios estarán abiertos hasta las 12. Más de 200 vacunatorios en todo el país estarán abiertos hasta el viernes 24 de diciembre, víspera de Navidad, y en la fecha los centros estarán habilitados hasta las 12. 12 es al mediodía, ¿verdad? Sería para que la ciudadanía se acerque a vacunarse contra la COVID-19. Los días sábado 25 y domingo 26, los vacunatorios estarán cerrados. Sábado y domingo cerrados, este sábado y este domingo cerrados los vacunatorios. Retomarán la vacunación el lunes 26 de diciembre. El Ministerio de Salud también informó sobre un nuevo horario de vacunación en el Sanatorio Británico. Desde ayer martes el puesto abrió a las 7 hasta las 21 horas de lunes a viernes, exceptuando los días festivos señalados más arriba. O sea, el sábado 25 y el domingo 26. Y el viernes, que es el día de Navidad, digamos, de Nochebuena, mejor dicho, hasta las 12, hasta el mediodía, estarán abiertos los vacunatorios. Bueno, entonces la gente quiere vacunarse, pero a medias. No quiere. Hay mucha gente que teme lo de las vacunas. Sí, hay un porcentaje que no sabría decirte cuánto es, pero yo creo que hay un 20-30% de personas que le tienen más miedo a la vacuna que a la enfermedad. 46% son los vacunados en esta población de 7,5 millones. Sí, la población target, que son los desde 12 años para arriba, sí están un 46% vacunados. Y los chicos más jóvenes, digamos, los niños, ¿van a tener opción también de ser vacunados o no? En nuestro país no se inició la vacunación de 5 a 11 años. Ya fue debatido en los entornos de las sociedades científicas y se sugirió la vacunación de niños. Se tiene que aprobar eso prontamente y es probable que a mediados o fines de enero se inicie la vacunación. ¿Y por qué se tarda con eso? ¿Por qué no se aprueba? ¿Cuál es el impedimento? Siempre se debate mucho cuando son niños, se debate siempre los riesgos versus los beneficios. Se demostró que los beneficios son mayores que los riesgos y ahora lo que falta es conseguir la vacuna, porque es una vacuna, como te decía, que tiene 1/3 de la dosis del adulto, es decir, es una vacuna que no tenemos en este momento. ¿No se tiene? No tenemos porque la vacuna de niños es una dosis diferente. Diferente. Entonces viene un preparado diferente. O sea que no se tienen vacunas para niños. No se tiene, pero se va a tener en enero. La que se va a tener probablemente es la de Pfizer en su presentación pediátrica, digamos. Y para los otros seres humanos de Paraguay, o sea, las personas mayores, digamos, se cuentan con vacunas, contamos con vacunas nosotros. Lo que pasa es que no se quiere ir la gente a vacunar. Hoy hay vacunas incluso para elegir, Bruno. O sea, vos podés irte y decir, yo me quiero poner tal, y podés elegir. O sea, que la gente es la que no quiere. Se liberó, y lo que se vio desde el lunes que se liberó todo, justamente ya no hay restricción de cédula ni de elección de vacuna.
se le sugirió a la gente que vaya y se volcó la gente a ir a vacunar, pero lo que vemos es que mucha gente se está poniendo su tercera dosis. Es decir, el que ya tiene 2 dosis generalmente es una persona responsable y que no le teme a la vacuna. Entonces se va a poner 3, se va a poner 4, se va a poner 5, pero todavía lo que nos queda pendiente es ese que necesita su primera dosis, que es lo que más nos preocupa. Solamente se vacunaron con la primera dosis, sería, ¿verdad? Con la primera dosis. El 46% de la población paraguaya se vacunó con... El 46 ya es con 2 dosis. Con las 2 dosis. Con 2 dosis. Perdón, con las 2 dosis, con una 46% de vacunados. Una dosis hay un porcentaje que no tengo en este momento a mano, pero que es gente que se puso una sola dosis y después ya no volvió a ir. ¿Y la tercera dosis es necesaria también? Es necesaria, es muy importante porque se vio que con 3 dosis uno está mejor protegido para la variante Omicron, ¿verdad? Y fundamentalmente los adultos mayores o las personas con enfermedad de base deben ponerse la tercera dosis sí o sí. ¿Y habría una cuarta también o no? No lo sabemos, por el momento no hay evidencia científica de que sea necesario. Como te decía, Israel lo va a hacer probablemente, pero nosotros en este momento todavía no podemos decir que sea eso lógico ni científicamente demostrado. O sea, no sé que ellos estén manejando datos que nosotros no tengamos, ¿verdad? Y el hospital que vos dirigís ahora está, digamos, muy con mucha clientela, digamos ahí, muchos pacientes, o hay más espacio, se reguló más la historia ahí. Bueno, definitivamente hay más espacio. Nosotros teníamos el hospital, lo que es el hospital viejo. Me imagino, porque antes estaba la gente en los pasillos. Claro. ¿Te acuerdas que vos mismo dijiste? Y teníamos todo el hospital de contingencia que se construyó para el COVID, que se inauguró en mayo del año pasado. Se mantuvo a 100% completo prácticamente hasta agosto de este año, es decir, las 100 camas ocupadas. Hoy tenemos una ocupación de camas que está rondando el 40%. 40%, o sea que hay... Si alguien tiene que con urgencia ir ahí, ¿va a haber algún lugar para esa persona? Hay lugar. El problema suele ser cuando empieza de vuelta las oleadas de COVID, que tenemos ya bloqueados los pabellones de pacientes con COVID y no podemos mezclar los otros pacientes, ¿verdad? Esa es otra de las consecuencias del COVID que la gente tiene que comprender. Muchos te dicen, no, pero yo no le tengo miedo al COVID, que es una gripe nomás. Ponele que no le tengas miedo al COVID. Lo que tenés que pensar es qué pasa si o tu papá tiene o tu hermano tiene un problema respiratorio que requiere internación. No hay camas porque todo está ocupado por el COVID, que es la consecuencia indirecta de lo que estamos viendo ahora. Hoy estamos viendo pacientes con cáncer que no habían consultado en todo este tiempo, pacientes con tuberculosis, pacientes con problemas cardíacos. Tuberculosis también, che. La tuberculosis es una enfermedad altamente prevalente en nuestro país, y que, digamos, los pacientes con tuberculosis no han acudido a consultas por temor al COVID. Entonces hoy estamos viendo la consecuencia de eso, pacientes que dejaron de controlarse, pacientes que dejaron de tomar medicación, que vienen con complicaciones ya más avanzadas. Bueno, doctor José Manuel Fusilo, muchísimas gracias. Está cerrándose el año, prácticamente se está cerrando. ¿Qué recomendaciones darías a la ciudadanía desde tu visión como neumólogo importante, como presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología? Acá tenés una cámara. ¿Y qué le dirías a la población que tiene que ser consciente de qué específicamente? Y más ahora, en estos momentos de mucha bulla, digamos, de mucho entrelazado entre seres humanos, porque vamos a ir a estar en las casas de ciertos parientes, o vamos a cruzar a la casa de algún vecino, o viene la gente a nuestra casa y ese tipo de cosas. ¿Qué hay que prevenir al respecto? Yo creo que hay que mantener la prudencia en nuestro actuar, mantener la disciplina fundamentalmente en lo que veníamos haciendo. Sí necesitamos estar con nuestros seres queridos y eso es definitivo. Creo que la gente está esperando la posibilidad de juntarse y es importante que se junten, pero digamos tratar de hacerlo en entornos, por decirlo, minimalistas. Es decir, de hecho el propio gobierno creo que hoy restringió a 25 personas la cantidad de aforo que puede tener una reunión en la fiesta, y tratar de que sea gente del entorno. Comprender que todavía hay cosas que no lo sabemos, siempre repito lo mismo, y que cada vez la incertidumbre se prolonga porque al aparecer nuevas variantes aparecen también nuevas incógnitas. Entonces comprender que esto es un periodo de adaptación y que estamos conviviendo con un virus que por el momento es mucho más rápido e inteligente que nosotros, ¿verdad? ¿Y el Omicron qué hacer ante el ataque sorpresivo que podríamos tener? Lo que nosotros podemos hacer es protegernos con la vacunación.
tercera dosis hoy se considera una persona vacunada completa recién cuando tiene su tercera dosis para cuando hablamos de Omicron. Y recordar que la vacuna es importante, pero no es mágica, y debemos insistir de vuelta con el uso de mascarillas en espacios cerrados, especialmente donde hay mucha gente. Si vamos a estar en un lugar donde hay mucha gente, que es un lugar cerrado, mascarilla, ventilación, insistir en abrir las ventanas, puertas. Nosotros lo podemos hacer porque estamos en verano, y usar, digamos, eso a nuestro favor. Ventilación importante. La ventilación. ¿Y el lavado de manos también persiste? El lavado de manos es importante, probablemente más para los otros virus, porque se ha visto que realmente la transmisión por contacto del COVID es muy baja. Y lo que sí sabemos es que se transmite por aerosoles, es decir, por las partículas que quedan flotando en el aire. Bueno, doctor José Manuel Fusilo, muchísimas gracias. Lo mejor para ustedes, para vos, para tu familia, en estas fiestas, ¿verdad? Y también tenés que tomarte un tiempo de descanso, me parece. Sí, vamos a hacerlo seguramente en enero, algún poco de vacaciones. Veremos cómo estamos ahora, pero gracias por la invitación, Bruno. Siempre el placer de compartir contigo, y felices fiestas también para ustedes. Nosotros. ¿Y qué vas a cenar, almorzar ahí en tu casa? ¿Cómo que se llama? Un cerdo ahumado. ¿Qué van a hacer ustedes? Para la fiesta, generalmente se hace un poco de pavo, un poco de... a mi papá es muy fanático de la milanesa de mondongo. ¡Qué rico! Hace rato no comía algo. Solemos hacer en Navidad porque a él le gusta mucho, ¿verdad? Entonces... milanesa de mondongo. A mí no me gusta mucho, pero él es fanático, ¿verdad? Bueno, José Manuel Fusilo con nosotros, palabra mayor en el mundo de la neumología, se dice, ¿verdad? Neumología, sí. Bueno.